Hola, sed bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo directo desde mi cuenta de Instagram y en este caso para hablar sobre Srila Prabhupada y esperemos que no tengamos problemas, se va conectando la gente, A ver. aquí lo tenemos. ¿Me ves ahora, maestro? No, No. no sé si será un problema de mi teléfono. Si no, podría probar con el ordenador. Tal vez, este. Bueno, con ordenador la verdad es que es más difícil, es más Ah, complicado, vale, vale, vale. porque requiere, sí, todo, vamos, deberías de haber instalado previamente un programa y toda una, Está bien, vamos, es más complicado que con el teléfono. está bien, no hay problema. Ah, Sí, si te parece, lo llevamos a cabo aunque no me veas y bien, bien, no hay problema. Por mí no hay problema. sí, En todo ya caso, sé. lo que puedo hacer es abrir, si no hay interferencia, la web de Instagram en el ordenador y te veo ahí. Ah, claro. Ah, pues sí, claro. Muy buena. Sí, sí, sí. Muy buena solución. Bien, pues estaba diciendo que estén bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo, en este caso para hablar con el presidente de la Asociación de Krishna, de la Conciencia de Krishna de Barcelona, Duarca, que ahora también se presentará. Es el tercer directo, si no recuerdo mal, que hacemos, en este caso para hablar, como decía, pues sobre Srila Prabhupada y fundador del movimiento para la conciencia de Krishna y anteriormente, pues, dime, No, Duarca. no, es, Ah, se activó el volumen del ordenador y se escuchaba de los ah, dos lados. Ya está. vale. Y como decía, pues esto, pues anteriormente hicimos dos directos hablando sobre el movimiento Hare Krishna en su dimensión tanto espiritual como social, etcétera. Y luego también hablando pues del Bhakti Yoga, algo que en lo que vamos a ahondar hoy también. Y bueno, y como siempre, pues saludo a Duarca desde lo más profundo de mi corazón, con quien hemos coincidido en Barcelona y bueno, y para mí pues es un honor una vez más que estemos aquí hablando sobre Hare Krishna. Gracias. Muchas gracias, Dani, por darme esta oportunidad de transmitir contigo. Ha sido un placer las otras veces que lo pudimos hacer sobre el Bhakti Yoga, hablamos del Bhagavad Gita y bueno, hoy la propuesta es hablar sobre Srila Prabhupada, a quien tengo ahí atrás. Mm, Eh, y, y bueno, pues, estoy agradecido por la invitación. mm. Bueno, qué bien. Bien. Mira, nos dicen que Mirta nos dice que yo los veo a los dos, Bueno, que genial, se ve correctamente. genial, genial. Sí, qué bien. Bueno, pues bien, vamos a ello. Me gustaría empezar con un pequeño parágrafo de la biografía de escrita por un devoto, por Svarupa, Sí, Satsvarupa, perdón, sí, Satsvarupa Dasa Goswami. Es uno de los libros que tengo de, pues esto, pues justamente del Movimiento para la Conciencia de Krishna, tengo más. Y en este caso, pues un parágrafo introductorio que dice así. Estas páginas cuentan la historia de un maestro espiritual, precursor que comprendió el caos de la civilización actual y resucitó los valores espirituales frente a los materiales del consumismo y hedonismo que ahora dominan la sociedad. En este volumen encontramos a un santo que, indiscriminadamente, inspira a la gente que le rodea un propósito en la vida y les ofrece no una mera teoría, sino una manera práctica de vivir. Shaligram Shukla, profesor de lingüística en la Universidad de Georgetown. Bueno, aquí de alguna forma pues ya nos resume, podríamos decir, la vida y el objetivo, la misión de Srila Prabhupada, ¿no, sí, Dwarka? sí, así es. O sea, es justamente lo que
ha marcado mi vida. O sea, lo que dice él ahí con respecto a su misión es de lo que yo puedo dar fe. Pues yo conocí el movimiento para la conciencia de Krishna cuando tenía 20 años, me uní a los 21 junto con mi esposa y Wow. han pasado 40 años y bueno, aquí estamos todavía. Así que la Aquí mayor estamos. parte de mi vida he seguido el camino que Srila Prabhupada nos transmitió y Ujú. estoy más que agradecido, feliz, endeudado, ¿qué puedo decir? O sea, soy lo que soy Mm, gracias a Srila Prabhupada en gran medida. claro, claro, sin duda, ¿no? Que es lo que es lo que transmiten los grandes maestros, Sí. ¿no? Que es justamente pues, un recto vivir, es decir, una recta praxis, ¿eh? Una recta práctica y a la vez unido con una teoría que nos lleva más allá de las tribulaciones cotidianas, vamos, ¿no? Del dolor que podemos sentir en el día a día y justamente pues poder elevarnos, ¿no? Justamente pues eso es lo que pretende el movimiento, ¿no? Hare Krishna. Sí, es una visión un poco distinta de la que se tiene en Occidente. En Occidente siempre se ha buscado el paraíso en la tierra Ujú, y todas las tradiciones que han surgido en la India han tenido ujú, una visión, podríamos decir, opuesta. En un sentido, sí, tener una vida material eh, placentera o cómoda o llevadera, sí, pero ujú, no siendo el objetivo de la vida ese, sino la liberación. Eso lo encontramos en el budismo, en el hinduismo, en el jainismo, en todas las tradiciones. Vamos a encontrar ese ujú, tipo de que salieron de la India, vamos a encontrar ese tipo de visión. Y el esfuerzo por alcanzar esa trascendencia. Entonces, si la Prabhupada nos dio un proceso eh, caracterizado por la devoción, por el Bhakti Yoga, que nos ayuda a surcar ese camino. claro. Claro, también es importante tener en cuenta que India, en concreto, y Oriente en general, no es que desdeñasen, pues, digamos, la vida material, o sea, es decir, pues los principios que rigen, pues, la naturaleza, ¿no? Como, pues, vamos, las necesidades básicas, ¿no? Y de hecho, pues, dentro de lo que es el hinduismo, es uno de los cuatro objetivos de la vida, Exactamente. ¿no? Que justamente, pues, ¿no? Se habla pues que, bueno, sería pues parte de la encarnación, para decirlo así, ¿no? Que el hecho de estar aquí en la Tierra pues es también realizarse en aspecto material. Pero no únicamente, digamos, se queda pues en esto, ¿no? En querer hacer un paraíso aquí en la Tierra, sino que justamente es poder utilizar la encarnación misma como un trampolín para dirigirse hacia lo trascendente y mantener un sentido recto, moral y espiritual. Lo has expresado perfectamente. Sí, y claro, y entonces, ahora centrándonos un poco más, ¿no? Con Srila Prabhupada. Srila Prabhupada nació a finales del siglo XIX, de hecho, pues nació el 1 de septiembre del 1896 Sí. en Calcuta, ¿no? En Bengala. Y ya desde, digamos, desde pequeño, pues sus padres y sobre todo su padre ya inspiraron en él esta devoción y esta, ¿cómo decirlo, no? Pues esta conexión con Krishna, con la suprema encarnación, avatar de Vishnu, Sí, ¿no? así es. El padre fue eh, muy concienzudo en su esfuerzo por educar a su hijo. De hecho, cuando Prabhupada nació, es costumbre en la India que un astrólogo haga la carta natal y oriente a los padres en qué dirección deben educar o guiar a su hijo. Y el astrólogo que hizo la carta de Prabhupada parece que era muy, muy bueno, porque
les dijo que a los 70 años iba a cruzar el océano y iba a fundar 108 templos de Krishna, que es exactamente lo Mm, que Prabhupada hizo. Entonces su padre, que naturalmente era un Vaishnava ujú, y una persona con mucha devoción por Krishna, desde muy pequeño se preocupó por educar a Prabhupada en esa dirección, ¿no? Por ejemplo, él le contrató un músico profesional para que le enseñara a tocar la mirdanga y a cantar, y aunque a veces la madre le cuestionaba de que no cuál era la utilidad, ¿no? Pero Prabhupada decía que el padre sabía lo que hacía, ¿no? Y, mm, por ejemplo, otra cosa que también marca esto, la familia del padre mm, eran comerciantes de oro. mm, Es u- una clase que se llama Subarna Vanik, que son comerciantes en ujú, oro, y eran gente muy rica. Entonces uno de los tíos quería pagarle los estudios a Prabhupada, a Abhay Charan, como se llamaba en ese momento, en mm, Inglaterra. Y el padre ujú. se opuso completamente, dijo, porque si va a Inglaterra ahí se va a volver un bebedor y a perseguir mujeres. Ya, claro. Entonces, Mm, él, claro, estamos hablando de principios del siglo XX, en una claro. sociedad Mm, muy ortodoxa, ¿no? De una familia muy conservadora. claro. Y, y él se preocupó por inspirar a Prabhupada en esa dirección. De hecho, por ejemplo, cuando era chiquito, lo llevaban a un templo que era de la familia, que estaba a la vuelta de su casa y se quedaba horas mirando las deidades y Mm, en otra ocasión organizaba pequeños festivales de Ratayatra. O sea, toda su vida, eh, hay un capítulo en ese libro que tú mencionaste antes, ujú, que se mm, llama, uno de los volúmenes en realidad, pues son varios volúmenes, se llama Toda una vida de preparación. mm, ujú, Y, ujú, y en esos primeros 22 años, que fue guiado más bajo la dirección de su padre, se formó de mm, esa manera. A los 22 años él conoce a su maestro, quien iba a continuar mm. esa, esa instrucción. Y a lo largo de toda. Bhaktisiddhanta, ¿no? Sí, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Prabhupada también. Eh, Ujú, y a lo largo de ese tiempo, bueno, que él formó su familia, tuvo hijos, tenía un comercio él fabricaba ciertas medicinas ayurvédicas y viajaba mucho por India mm, vendiéndolas. ujú, Pero siempre estaba en contacto con Srila Bhaktisiddhanta y con los discípulos, con sus hermanos, eh, y colaboraba con ellos. Daba clases de Bhagavad Gita, era invitado regularmente a dar ujú, clases de Bhagavad Gita en los templos, era muy mm, apreciado por su conocimiento y por su devoción. Eh, mm. entonces, siempre se mantuvo en esa dirección, en esa preparación, ¿no? Y que dio su fruto cuando viajó a Estados Unidos. Porque en India Mm, él también quiso comenzar una institución devocional de devotos llamada la Liga de Devotos, ujú. pero no tuvo mucho éxito. No fructificó. Ujú, No, tuvo un discípulo que lo ayudó, pero en la misma época él seguía ocupándose de la familia, de sus ujú, asuntos comerciales y le costaba mucho poder compaginar todo, a la vez escribir claro. y en cierto Mm, momento, siguiendo la tradición hindú, él toma la orden de Vanaprastha, o se retira de mm, la vida familiar y mm, luego toma la ujú, orden de sannyas, ujú, y ahí se ujú, dedica completamente a sentar las bases de el movimiento que mm, iba a desarrollar, que son la traducción, que es mm. la traducción del Srimad Bhagavatam.
o Bhagavatam. Esa traducción es en realidad lo que él consideraba la misión de su vida. Era su objetivo más importante, poder llevar ese conocimiento, hacernos llegar ese conocimiento, a hacerlo accesible a todo el mundo. Esa fue la misión de su vida. De hecho, hasta los últimos momentos de su vida, él siguió traduciendo. No pudo completar toda la traducción del Srimad Bhagavatam. Llegó hasta el 10º canto, hasta el capítulo 13 del 10º canto, y hasta los últimos momentos siguió con esa traducción. La labor que él desarrolló es sobrehumana, es impresionante. Sí, es abrumadora. Porque cuando uno va viendo, ¿no?, todos los pasos que fue siguiendo, el trabajo, lo que le costó poder llegar, ¿no? Porque cuando él se encuentra con su maestro espiritual, lo primero que Srila Bhaktisiddhanta le dice es: tú eres una persona muy educada, deberías predicar el mensaje del Señor Chaitanya en los países de Occidente. Y en ese momento Prabhupada era un seguidor de Gandhi, pues estaba en auge el movimiento de Gandhi. Y Prabhupada cambió, convencido por las palabras de su gurú, cambió su enfoque y todo el objetivo se dirigió en esa dirección. Y de hecho fue también la última instrucción que Srila Bhaktisiddhanta le dio antes de partir de este mundo. Escribió una carta y le volvió a repetir la misma instrucción. Así que ese fue su motor, ¿no? Y cuando finalmente pudo viajar después de mucho esfuerzo, que no tenía recursos, no tenía prácticamente patrocinadores, o sea, el único patrocinio que consiguió fue de una señora llamada Sumati Murarji, que le dio un pasaje. Ella tenía una compañía naviera y le dio un pasaje en un buque de carga, en un buque mercante, que tenía un camarote para llevar a algún pasajero especial, y le dio un pasaje que viajara que iba a Nueva York. Ese fue todo el patrocinio que consiguió. Y con los volúmenes del primer y segundo canto que él había podido traducir e imprimir, ese era todo su bagaje. Ni siquiera llevaba instrumentos. Y con eso empezó a los 70 años, 69 años, casi 70. Y lo que desarrolló después, la cantidad de libros que escribió, de discípulos que inició, de templos que inauguró, de deidades que estableció, y las vidas que cambió, como la mía, que la de miles y miles de personas, es una labor sobrehumana. Es impresionante. O sea, leer la biografía de él es algo emocionante, motivador, muy inspirador, especialmente para los devotos, pero para cualquier persona que tenga dificultades en su vida o que llega a la vejez y dice: yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. No. Definitivamente él hizo eso, algo, ¿no?, yo puedo hacer, ¿no? Yo cuando leí esta biografía, estaba en mis 20 y pico de años. Hoy tengo 61 y a veces pienso
uy, esto es demasiado, esto es mucho para mí, no puedo más, no sé qué. Y Ya, me acuerdo de Prabhupada y digo, claro. no, tengo que poder. Sí. Sí, ¿no? Y se debe realizar, se debe hacer el swadharma, ¿no? Mantener el dharma propio para llevar a cabo, pues, lo que toca, ¿no? Sí, las personas afortunadas que descubren cuál es su Dharma, eh, Mm, lo tienen mucho exacto. más natural y fácil, ¿no? Pero de todas maneras, la vida no es fácil y a veces, por más que tú estés haciendo aquello que te resulta natural, y siempre dificultades va a haber. Pero, pero uno tiene que seguir adelante. Claro, en el Kurukshetra personal y externo, Sí, ¿no? sí, 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 Debe sí, así, tal mantenerse. cual, ¿no? O sea, Arjuna es un ejemplo también, ¿no? Mm, Y eso se mm, ve en el mensaje del Bhagavad Gita, en los significados de Prabhupada, donde él no, no desalienta a que uno siga, al contrario, que alienta, claro. y, Mm, ¿no? Porque, por ejemplo, los argumentos de Arjuna en el primer capítulo y parte del segundo, sí, eh, tienen mucho peso, o sea, son argumentos claro. desde un punto de Sí, vista sí. material, moral, importantes, ¿no? Pero Mm, Krishna no le dice, no, sí, claro. está bien, tienes razón, tienes que irte, deja todo esto. No, no. Krishna dice, no, no, tú tienes que cumplir con tu deber, seguir adelante y luchar. Y Y levantarte, claro, la lucha es para todos. claro. Bueno, has mencionado muchas cosas. Espera, no tenía previsto, pero voy a coger mi libro de el Bhagavatam, el Srimad Bhagavatam que tengo aquí, y voy a poner a cargar también el móvil, que me estoy quedando sin batería. Vale. Bueno, ha sido, vamos, ha sido súper didáctico y súper agradable, ¿no? Escuchar, pues, de forma resumida esta vinda tan inspiradora, porque sin duda, pues, es como muy bien decías, ¿no? Pues hay personas que, bueno, uno porque quizá es joven, otro porque quizá ya tiene, pues, esto, pues tiene al cargo, pues, familia y de pronto obtiene un estatus social. Otro porque, no sé, por pereza y porque le domina Tamas Guna, ¿no? O otro porque ya dice, bueno, en mi vejez, ¿qué voy a hacer? Pero en cualquier momento, ¿no? Podemos encontrar muchas excusas o muchas justificaciones, pero sin duda, pues el mensaje no universal, yo diría universal del hinduismo y del Bhagavad Gita en concreto, es levántate, no dignifica tu vida y sé capaz de superar, ¿no? Aquello que por avidia, por ignorancia, uno cree que es pues el fin en sí mismo, ¿no? Y justamente pues nos trae este mensaje de que detrás de todo fenómeno hay siempre la conciencia pura de Dios o de Krishna y por lo tanto pues lucha, ¿no? Lucha Arjuna, ¿no? Nos dice el Bhagavad Gita. Sí, a ver, el ser humano es un ser evolutivo. Nosotros tendemos Mm, a mejorar, claro, a crecer, a evolucionar, eh, fundamentalmente espiritualmente, mm, no solo claro. intelectualmente o físicamente, sino espiritualmente. Esa es nuestra tendencia, por eso buscamos siempre respuestas, por ejemplo, eh, buscamos caminos, a veces con una buena orientación y otras veces no, pero siempre el ser Claro. humano en general tiene la tendencia a, a buscar lo mejor, a buscar, Mm, puede ser el conocimiento, puede ser las artes, todo como una claro, forma o un sucedáneo de la espiritualidad. Entonces, claro. cuando nosotros recibimos un camino cierto y no hay Mm, mejor bendición, no hay mayor fortuna. Eso es mm, lo que yo considero
y la gran fortuna que Prabhupada nos dejó, más allá de que, bueno, cada uno tiene sus propias bendiciones, o buen karma, o mal karma, lo que sea, pero esta institución, estos libros, estas instrucciones, sus clases, sus cartas, todo lo que los devotos han ido compilando a lo largo de los años, constituyen el mensaje de Prabhupada. Es una bendición, una fortuna. Es interesante que el primer local que Prabhupada pudo alquilar en Nueva York, porque él, bueno, estuvo un tiempo viviendo en diferentes sitios, porque no tenía recursos, pero finalmente, con la ayuda de algunas jóvenes que estaban ahí atraídos y siguiéndolo, pudieron alquilar un sitio. Y ese sitio se llamaba, era una tienda de regalos incomparables. Matchless Gift, ¿no? Ese lugar actualmente pertenece a ISKCON y es un pequeño templito. Wow. Y es así, eso fue muy profético, el nombre de ese lugar. Regalos incomparables, eso fue lo que Prabhupada nos dejó. Claro, y bueno, justamente aquí en la biografía, ¿no? El subtítulo dice: construye una casa en la que puede vivir el mundo entero, ¿no? Que ahí no es cualquier cosa, no es poco, es decir, ¿no? Está ofreciendo un camino, incluso diría directo, ¿no? De conexión con lo trascendente, con lo divino, de una forma, pues esto, muy, ¿cómo decirlo, no? Como muy marcada también para que el discípulo no se pierda, ¿no? Entonces es algo que es de mucho mérito. Sí, Prabhupada decía que la vida espiritual, especialmente en relación con la conciencia de Krishna. ¿He perdido la conexión ahora? Hola. Con Dwarka creo que hemos perdido la conexión. Yo te escucho bien, ¿tú no me escuchas? Sí. Hola, hola, hola. Hola. ¿Me escuchas bien? Yo te escucho bien, sí, yo te escucho bien. Vale, ahora yo te escucho. Ok, te decía que Prabhupada decía que la conciencia de Krishna era como las Naciones Unidas, o las verdaderas Naciones Unidas, porque todo el mundo de diferentes nacionalidades podía convivir pacíficamente, ¿no? Y acá en el templo nuestro tenemos gente de muchas nacionalidades diversas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una comunidad ruso-ucraniana que están sirviendo en completa paz Claro. y armonía. Tenemos una comunidad de la India, especialmente de Bengal, tanto Bangladesh como Bengal occidental, o sea, la India. Tenemos una comunidad latina, ¿no? Por ejemplo, hay muchos devotos de Colombia, de Venezuela, de Perú. Yo soy de Argentina, hay algún uruguayo, en fin, hay una diversidad de nacionalidades, lenguas muy grande y es a lo que Prabhupada se refería, ¿no? Que la conciencia de Krishna son las Naciones Unidas fundamentalmente porque la base de la filosofía de conciencia de Krishna no se basa en el cuerpo, ni en la lengua, ni en una cultura regional, sino en la identidad del alma, en la identidad espiritual de la persona. Eso es el fundamento de la enseñanza de Krishna en el Bhagavad Gita. Somos seres espirituales, ¿no? Eternos y vivientes de Krishna. Esa es también prácticamente el resumen de la filosofía de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nosotros venimos en una asociación discipular, no, Prabhupada pertenece a una línea discipular directa de Sri Chaitanya Mahaprabhu,
Y, y eso es una de las instrucciones que Sri Chaitanya le da a Sanatana Goswami. Él le dice en bengalí algo así, Jivera Swarupahaya Krishnera Nityadas. Nosotros somos almas, todas las jivas, y nuestra posición natural como almas espirituales es estar conectados con Dios. Wow. Entonces, toda nuestra práctica apunta a desarrollar esa conciencia, nuestro estudio, nuestra meditación, nuestro servicio. No es fácil, obviamente, ¿no? Claro. Cada uno tiene su cultura y su ego y sus limitaciones, sus condicionamientos, Claro. pero yo puedo decir que, a ver, con el tiempo he superado unas cuantas de esas cosas. Otras no. Me Claro. sigue gustando el fútbol, me Claro. sigue gustando el tango, Claro. pero, Claro, claro. No estás pero en perdido otros tampoco. aspectos creo que he progresado un poco. Claro. Claro, qué importante esto, ¿no? También que acabas de ahora de, de- de explicar, vaya, ¿no? Que a fin de cuentas, pues en la limitación de, ¿no? De Rupa, es decir, de la forma, ¿no? Que cada uno, pues, ha nacido, ¿no? En un lugar, con unas condiciones, etcétera, etcétera. Pues también salir, o sea, emprender digamos, este proceso, ¿no? De transformación, de descondicionamiento, para abrirnos al contacto a poder vivir, ¿no? Desde el alma y, por lo tanto, desde la entrega incondicional hacia Dios, ¿no? Pues, como muy bien decías, pues bueno, pues son logros que uno va haciendo a medida que también, pues, de alguna forma también la gracia de Dios, ¿no? También lo permite, ¿no? Porque uno, no sé cuántas veces, pues yo mismo, ¿no? He estado, pues, pues esto, como con tozudez, ¿no? Persiguiendo algo, un objetivo, queriendo, yo qué sé, que se diese una situación, etcétera, ¿no? Y no se daba hasta que llegó el momento exacto, ¿no? Entonces uno solo puede más que plegarse, ¿no? O sea, decir, bueno, pues en tus manos me entrego, ¿no? Sí, el secreto es ocupar todo lo que nosotros tenemos, o sea, no solamente objetos, sino nuestra idiosincrasia, nuestra inteligencia, nuestras cualidades, eh, lo que Claro, normalmente nosotros usamos para desarrollarnos materialmente, usarlo para desarrollarnos espiritualmente. O sea, es simplemente cambiar, hacer un poco, un pequeño cambio de visión, de conciencia, ¿no? Krishna en el Bhagavad Gita dice, todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas o regales, todas las austeridades, todo lo que te resulte difícil, hazlo como una ofrenda a mí. No está diciendo, no hagas esto, no hagas lo otro. No, no, está diciendo, todo lo que tú haces está claro. bien, pero hazlo como una ofrenda para que podamos vincularnos, para que pueda haber una relación entre Dios y el alma. Entonces, eso fue Mm, lo que Prabhupada nos enseñó. Eh, mm, si bien nosotros hemos adoptado muchas cosas propias de la cultura hindú, especialmente de la cultura bengalí, porque nuestra línea claro. se llama Gaudía Vaishnavismo, Gaudía quiere decir bengalí, y entonces algunas cosas hemos incorporado, pero, pero muchas otras son parte de nuestra idiosincrasia. Entonces, Claro, claro, eso, usarlo en el servicio, en el bhakti, claro, y de esta claro, manera no estamos reprimiendo mm, artificialmente, claro, sino claro, canalizando de una manera positiva nuestra naturaleza. mm, claro. Sí, también estaba pensando, bueno.
siguiendo, volviendo pues, ¿no? Algo más biográficamente con la vida de Prabhupada, pues justamente el hecho, ¿no? También de que él, eh, evidentemente, pues hubo antecesores a él, ¿no? O sea, es decir, pues maestros o yogis, ¿no? Y que difundieron, pues Gandhi mismo estudió también en Londres, por ejemplo, ¿no? Siendo abogado, o Sri Aurobindo, en fin, ¿no? Distintos Sí, maestros, pero es interesante, ¿no? También el hecho de que se inicia todo este movimiento en general, global, ¿no? En el que se produce pues este intercambio fecundo entre Oriente y Occidente y en el que se empieza a redescubrir pues justamente la esencia, la fuerza, la maestría, diría, de India, ¿no? En lo espiritual y en lo eterno, ¿no? Y a partir de aquí es como que Prabhupada, pues justamente lleva un mensaje muy acorde al momento. Recordemos que llega a Estados Unidos en el 65 y por lo tanto está a la vuelta de la esquina pues todo lo que es el movimiento contracultural, claro. con todo lo que es la apertura, ¿no? Pues esto, ¿no? De búsqueda de otras raíces o de otras culturas y a ver qué nos dicen y a ver cómo se lo hacen, ¿no? Para decirlo así rápido, ¿no? Entonces, es como que llega en un momento también muy propicio Sí, y a partir de aquí la difusión pues es como que, como muy bien decías, ¿no? Rápidamente también obtiene el reconocimiento, el apoyo de devotos que reconocen pues también en Prabhupada un maestro de la tradición, vaya. sí. Krishna arregló todo para que Prabhupada estuviera ahí en el momento Claro, justo. Eh, claro. y bueno, cuando él llegó, era una persona ya de 69 años, iba vestido con la ropa de sañás, eh, Ujú, ya, con túnica y de una forma muy ortodoxa, ujú, eh, y iba a un parque y se ponía a cantar, o sea, de una manera ujú, como el señor Chaitanya enseñó, el Harinam, que ujú, bueno, los devotos ujú, han sido sus ¿no? discípulos y los discípulos de sus discípulos han sido conocidos a lo largo de todo el mundo por este proceso de salir a cantar con instrumentos. Bueno, él desde el Ujú, primer momento, él enseñó con su ejemplo de esa manera. Ir a un parque, eh, con unos címbalos, con unos cártals y en algún momento con claro. alguna eh, con algún instrumento de percusión, eh, con un bongo creo que iba, porque no tenía Ujú, mridanga, ujú, y se ponía a cantar. Entonces, claro, les llamaba la atención, ¿no? Llamaba la atención por su porte, que era muy claro. elegante, y su edad y su convicción, ¿no? O sea, eran Su todo un cúmulo claro. de elementos que naturalmente atrajeron la mente de muchos jóvenes. Entonces, después, Claro. en el lugar este que yo te decía que pudo alquilar, en la tienda esa comenzó a dar charlas sobre el Bhagavad Gita. Y varios Mm, jóvenes comenzaron a unirse, a ir regularmente y fueron sus primeros discípulos. mm, Y esos primeros discípulos después fueron a San Francisco, organizaron un festival, Prabhupada fue ahí y participó ahí. Sí. En fin, de apenas un comienzo muy incipiente, se generó todo lo que ujú, se generó, ¿no? Otros después fueron a claro. Londres, uno, por ejemplo, no pudo entrar en Londres, se fue a Alemania, ahí conoció a Ujú. alguien, a un devoto alemán, que fue quien en gran medida me instruyó a mí. Eh, Oh, vaya. sí, eh, Wow. entonces fue como algo fantástico. Pero antes de eso, todo lo que Prabhupada tuvo que luchar, ¿no? Porque nosotros vemos, ok, él Exacto. arregló el Claro, momento, todo bien. claro, Pero antes de eso, claro, la lucha fue claro, muy fuerte, muy intensa, ¿no? claro. Prabhupada
hay un capítulo de la biografía que se dice, que se llama Gritando solo en el desierto. Cuando Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta comenzó a hacer una revista llamada De Vuelta al Supremo, donde Prabhupada solía escribir algunos artículos, y después él continuó con la revista y la hacía solo. O sea, Prabhupada vivía cuando se había tomado sannyas, en un templo en Brindavan, en el templo de Radha Damodar. Yo he estado en la ermita, que era una ermita, eso en realidad, muy pequeñita, donde Prabhupada vivía, y ahí él traducía, editaba, luego con el material que había hecho se iba a Nueva Delhi a ver una imprenta, y hay muchos testimonios de la gente que lo veía, de la persona que le imprimía esa revista, bueno, de lo que veía, ¿no? Que no tenía recursos y que, bueno, la gente naturalmente trataba de ayudarlo porque era un trabajo para muchas personas y lo hacía él solo. Y después, cuando tenía la revista impresa, se iba a las calles en Nueva Delhi a venderla, a distribuirla, a repartirla, ¿no? A ver, eso es lo que nosotros llamamos Sankirtan, ¿no? Distribuir libros, que esa es otra de las cosas que los devotos son conocidos en todo el mundo por salir a... Prabhupada lo hacía. Volvemos a tener problemas. A ver si recuperamos la conexión. Se cortó. Se cortó. ¿Me escuchas? Perdona, un momento, Dwarka, que hemos perdido la conexión estos últimos segundos. Sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora? Ahora sí, ok. ¿Problemas? Ahora parece que vuelve la conexión. Sí. ¿Me escuchas ahora? Sí. ¿Me escuchas? ¿Hola? Sí, ok. Sí. Ok. Te decía que Prabhupada iba a la ciudad ahí a distribuir esa revista De Vuelta al Supremo. Yo no sé si has estado en verano en India, ¿no? Puede llegar a 45, 50 grados tranquilamente en Nueva Delhi. Y a veces le daban golpes de calor que se caía redondo ahí. Y él seguía, ¿no? Y él seguía y seguía y seguía. Y hasta que, bueno, esta señora Sumati Murarji le dio ese pasaje y pudo cumplir la instrucción de su guru, ¿no? Entonces, eso y muchas otras dificultades por las que pasó, pero acá estoy haciendo un resumen. Tampoco cuando llegó a Estados Unidos fue muy fácil, pasaron meses hasta que realmente pudo conseguir ese lugar y tener algunos discípulos. Es decir, hubo un trabajo duro, ¿no? Y el fruto fue la unión de tantos discípulos, ¿no? Hay una anécdota que cuenta una persona que lo conoció en esa época en Nueva York, ¿no? Que contaba que solía encontrarse con él en un asiento de un parque, y Prabhupada estaba solo. En ese momento no tenía ningún discípulo, no tenía nadie. Y dice, esta persona cuenta que Prabhupada le decía, no, hay miles de discípulos y hay cientos de templos, ¿no? Y la persona miraba para todos lados y decía, pero acá no hay nadie, ¿no? Prabhupada estaba visualizando ya lo que Krishna le iba a mandar. Y otra vez a sus discípulos le dijo, ustedes no son mis discípulos, ustedes me los mandó mi maestro espiritual. Ustedes son... o sea,
él tenía esa visión que iba más allá de una circunstancia momentánea particular. Él ya estaba, él tenía tanta fe en, en, en Krishna y en su maestro que pudo lograr este milagro, Claro. a pesar de que todo el mundo le decía, no, en India, por ejemplo, le decía, no, Swami, si no vaya, ¿qué va a ir a hacer a Estados Unidos? Claro, Esa es una persona anciana. Igual claro. él lo hizo. Y Él lo hizo, ¿no? aquí está el resultado, ¿no? De este movimiento, esta institución, esta tradición tan maravillosa que es la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Y Claro, claro. nosotros, o sea, los devotos que se le unieron eran gente que no tenía la más mínima idea de todo esto. Claro. Gente Vale. que no tenía idea del Bhagavad Gita, ni del Bhagavatam, ni de Krishna, ni adorar deidades, ni conocía No, claro. eh, preparaciones típicas de la India, ni cantar, nada, absolutamente nada. Prabhupada tuvo que enseñar todo desde cero Mm, mm, y preparar a sus discípulos en muy poco tiempo, porque él estuvo a partir de su viaje, de su comienzo en Estados Unidos, 12 años más solamente. mm, En esos 12 años viajó muchísimo, haciendo nuevos discípulos, preparándolos, enseñándoles, respondiendo cartas. No, por ejemplo, Prabhupada se levantaba, se acostaba, supongamos, a las 9 de la noche, a la 1 de la mañana se levantaba y comenzaba a traducir. En ese horario nadie lo interrumpía. Comenzaba a Claro. traducir el Srimad Bhagavatam. Él en realidad lo grababa, iba a medida que iba traduciendo, iba grabando con un dictáfono y después Wow. el secretario lo iba escribiendo. Después, a las 4:30, asistía a la ceremonia, la primera ceremonia del día, Mangalarti, cantaba su yapa, descansaba un poco, desayunaba y después empezaba a instruir a sus discípulos, a recibir gente, a veces iba académicos o religiosos o gente de la India que quería conocerlo. O sea, no paraba en todo el día. Y, y siendo un anciano, ¿no? Claro. Entonces, todo eso se manifestó, digamos, se materializó en esta institución que es conocida como ISKCON. Y también has dicho algo que yo creo que es muy relevante o muy importante, ¿no? Que es la cuestión de la fe, pero mucho más concretamente, ¿no? O sea, estamos hablando de Bhaktivedanta, ¿no? Es decir, son dos términos que se unen, ¿no? Y que, porque teniendo en cuenta pues más la tradición Vaishnava, ¿no? Que es más de regambre Bhakti, Sí. ¿no? Es decir, pues más devocional, ¿no? Pero justamente es como que se produce este encuentro entre el Bhakti y el Vedanta, que el Vedanta, pues recordemos, es una de las darshanas de India, uno de los puntos de vista, ¿no? Que justamente pues incide en el conocimiento, para decirlo así, ¿no? Rápido, ¿no? Y por lo tanto es como que se produce este encuentro, esta fusión entre lo devocional y el conocimiento del ser, para decirlo rápido, ¿no? Sí, hay un poema que él escribió en el barco que lo llevó a Estados Unidos, Markine Bhagavata Dharma, en el cual él dice, él revela un poco su sentimiento, su mente, cuando él vio desde el barco la ciudad
de Nueva York. Él dice, no sé cómo voy a hacer para transmitir tu enseñanza. En ese poema le está orando a Krishna, ¿no? No sé cómo voy a hacer para transmitir, pero si me has enviado aquí, por algo será. Dice, yo he sido llamado de Bhakti Vedanta. No tengo ni devoción ni conocimiento, pero tengo una firme fe en que en ti, tengo una firme fe en el mensaje de Sri Chaitanya. Y yo soy un títere de tus manos. Hazme danzar, hazme danzar, hazme danzar. Es muy hermoso. Qué bonito. Y el Bhakti no está desprovisto de conocimiento. El Bhakti, en realidad, está basado en el conocimiento de Dios. El Bhagavad Gita, que es uno de los pilares del Vedanta, el Vedanta tiene 3 pilares. Las Upanishads, el Vedanta Sutra y el Bhagavad Gita. Esos son los 3 pilares del Vedanta. Y siempre han sido estudiados y comentados por grandes Vaishnavas, Bhaktas, como Madhvacharya, Ramanujacharya y muchos otros. Entonces, el hecho de que uno sea un Bhakta no significa que nos vamos a pasar el día cantando canciones y cantando Hare Krishna, ¿no? El estudio, el conocimiento es una parte muy importante de la vida devocional, de la vida espiritual, porque tenemos que conocer quiénes somos, cuál es nuestra naturaleza, cómo funciona el mundo, qué es Dios, ¿no? Etcétera. Y todo eso es lo que nosotros encontramos en estas escrituras, en el Bhagavad Gita, y que debemos aplicarla en la vida diaria, en la vida cotidiana, en la vida práctica, para que no sea simplemente un conocimiento teórico, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, venir y citar mantras del Bhagavad Gita, por el Bhagavad Gita Krishna dice esto, dice lo otro, pero si yo no aplico eso en mi vida, no sirve. O sea, prende. La llama no prende. Claro, ¿no? Prabhupada decía, si tú tienes un frasco de miel y estudias el color, estudias la textura, pero no pruebas la miel, nunca vas a saber en realidad qué es la miel, ¿no? Y el conocimiento tiene que llevarme a esa practicidad, ¿no? Es el conocimiento que yo adquiero al escuchar o leer las escrituras, tengo que llevarlo a la vida práctica. Entonces, hay una relación muy estrecha, muy íntima, entre conocimiento y devoción. Sin poner en el podio no sé si primero uno, primero otro. Te hemos vuelto a perder. Si puedes volver a repetir. ¿Me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Sí. Te decía que hay una relación muy, muy estrecha, muy fuerte entre el conocimiento y la devoción, ¿no? Son 2 elementos que se retroalimentan continuamente. A mí personalmente, mi naturaleza es, a mí el estudio y el conocimiento es algo que siempre me ha inspirado mucho, ¿no? Entonces, para mí, no puedo tener simplemente devoción, ¿no? Sin tener esa alimentación, ese alimento que es el conocimiento. Claro que
tengamos en cuenta también que el Bhakti forma parte de los 4 margas principales según la tradición, ¿no? Que los 4 margas son karma, karma yoga, bhakti yoga, jnana yoga y raja yoga, ¿no? Por lo tanto, estamos... Todos son diferentes caminos, ¿no?, que conducen a la liberación, porque las personas somos diferentes y naturalmente vamos a sentirnos más atraídos quizás por uno que por otro, pero en realidad todos forman parte de un mismo camino. Claro, Y claro. que, bueno, podemos tener más énfasis, podemos poner más énfasis en uno que en otro, pero fíjate, por ejemplo, el karma yoga, la diferencia entre karma yoga y bhakti yoga es una cuestión de conciencia. Claro. Es decir, yo puedo hacer un servicio desinteresado a los demás, a la sociedad, cumplir con mi deber desinteresadamente para la sociedad, o lo mismo pensando en Dios, la sociedad como parte de Dios, ¿no? Claro. Prabhupada decía, uno, si quiere desarrollar una planta, tiene que regar la raíz. La raíz es Dios, Claro. ¿no? Entonces, Claro. es una cuestión de conciencia nada más, ¿no? En el capítulo 12 del Bhagavad Gita, Krishna le va a decir a Arjuna, le va a dar distintas opciones. Opciones. Le va a decir, tú tienes que ocupar tu mente en pensar en mí. Si no puedes Claro. pensar en mí, tienes que practicar el sadhana, o sea, las regulaciones espirituales, que la meditación, que las personas, como un proceso, como un camino más formal. Si no puedes practicar el sadhana, entonces puedes trabajar para mí. Si no puedes trabajar para mí por algún motivo, entonces debes trabajar para los demás. Si no puedes trabajar para los demás, debes cultivar el conocimiento, porque el conocimiento te llevará a la renunciación. Claro. Ahí, Claro. lo que hizo Krishna en ese camino de varias vías es hablarle de las 4 margas. Claro. Ahí Claro. está incluido Bhakti, Raja, Jnana y Karma. Claro. Sí, y a la vez también escuchándote pensaba pues en esta concepción, ¿no? Del Samkhya, uno de los darshanas, ¿no? Que justamente propugna pues el Purusha universal, que todos formamos parte, ¿no? Recordemos también los 4 varnas, con los Sudras, los Vaishyas, como los Kshatriyas y los Brahmanes, ¿no? Entonces, como cada uno ocupa, ¿no? en la escala universal, pues su lugar, y en función digamos, de su deber, pues cumplir con su propio deber, con su propio dharma. Esto permite, por lo tanto, también estar realizando a Dios, cada uno en su escala, ¿no? Sí, cuando hablamos de Dios, hay un concepto muy importante que Prabhupada enseñó en el Srimad Bhagavatam, que es el de la verdad absoluta. Krishna no es simplemente el ser supremo, es la verdad absoluta. Es decir, no es el ser que está por encima de todo, pero que no incluye todo, sino que está ahí aparte, ¿no? Esa visión de Dios como el ser supremo, ¿no? Dios está ahí en el cielo, Sí. durmiendo la siesta o algo, ¿no? Que siempre aquí siempre surge la pregunta, ¿y quién creó a Dios? ¿No? O sea, ¿de dónde viene Dios? ¿No? Entonces, ¿no? Es un galimatías. Entonces, el concepto de verdad absoluta es un concepto muy propio del Vedanta. Exacto. Propugna la unidad. La verdad absoluta es la unidad de todo. Dios y sus energías. O sea, diferentes filósofos han interpretado esto de distintas maneras, ¿no? Shankara lo interpretó de una manera, Ramanuja de otra, Madhva de otra, así. Pero
la idea es esa, ¿no? Dios es la verdad absoluta que incluye todo. La filosofía de Chaitanya Mahaprabhu, que Prabhupada nos enseñó, se basa en la idea de que todo es uno y simultáneamente diferente. Es decir, hay una unidad, una conexión en toda la creación, en Dios y los seres y el mundo. Todo forma parte de una unidad, como decías tú, un ser universal, ¿no? Eso lo encontramos en el Purusha Sukta, en el Rig Veda. El ser universal, el ser cósmico, ¿no? Krishna también en el Bhagavad Gita manifiesta la forma universal. Y todos formamos parte en diferentes formas, ¿no? Como decías, como kshatriyas, como brahmanas, como shudras, vaishyas, etc. De esa forma, de esa naturaleza que es una. Y a la vez, ¿no? Tenemos nuestra personalidad, nuestra individualidad. Claro. La cuestión es ver esa conexión, ver la conexión con la naturaleza material, ver la conexión con las otras almas y ver la conexión con Dios. Claro. Ese es el... Aquí estriba, si me permites, aquí estriba Sí, justamente, pues, no la gran dificultad, ¿no? En la que siempre, pues, el ser humano con las contingencias, ¿no? que debemos afrontar, pues es esto, ¿no? Que uno piensa, pues bueno, me concentro solo, pues, en el aspecto, pues no sé, ¿no? Pues en el aspecto divino, ¿no? En lo divino y olvido, pues, lo terrenal, ¿no? O me concentro en lo terrenal y olvido lo divino o me concentro en lo relacional, ¿no? Solo pues en las relaciones, ¿no? Pero siempre, o sea, de alguna forma, siempre muchos caminos llevan al mismo lugar, ¿no? Que es justamente esta unidad tan visible también, por otro lado, en esta unidad y esta multiplicidad, porque justamente el exacto. hinduismo es un ejemplo también viviente, ¿no? Porque uno puede ser Vaishnava, otro puede ser Shaiva y se pueden estar encontrando desde cada uno desde su lugar y cómo pues se fecundan, ¿no? También, y esto es algo muy interesante. Sí, nosotros aquí en el Templo de Barcelona tenemos mucha esa experiencia de trabajar con otras líneas, de ver cómo devotos de Shiva o de la Shakti vienen al templo, participan en los programas, Claro. realizamos programas juntos. Eh, Mm, Eso es en realidad algo muy característico, muy propio del hinduismo. Yo participo mucho exacto. en diálogo interreligioso. Eh, Mm, y muchas veces comento de que el diálogo interreligioso para las tradiciones hindúes es algo completamente natural, porque claro. Mm, es claro. muy fuerte ese concepto de unidad. Claro. Entonces se contempla de la diversidad en la unidad, o sea, por un lado se contempla de que todos somos diferentes y que podemos tener distintos pensamientos de Claro. qué es Dios o qué somos nosotros, pero formamos parte de una unidad. Entonces, Claro. respetando la diversidad, respetando la individualidad, se trabaja juntos, ¿no? Y Mm, eso es fundamental, algo claro. muy necesario hoy en día en la sociedad. Y por eso Mm, lo que decía antes de que Prabhupada nos enseñó, ¿no? Las verdaderas Naciones Unidas es esto, es la vida espiritual. Eh, mm, es la muestra práctica, ¿no? claro. Bueno, nada, si te parece, vamos terminando. Sin duda, pues como siempre, vamos, es un regalo inesperado y siempre lleno de dicha y de inspiración a poder hablar contigo, poder conversar sobre cuestiones tan profundas y tan necesarias. Para mí es un verdadero honor. Muchísimas gracias, Daniel. Para mí también, realmente estoy muy agradecido de que me invites, de poder dialogar contigo. Es un placer realmente. Así que la seguiremos
en otro directo. Mm. Bueno, pues mira, pues vamos a finalizar con un parágrafo que también he seleccionado de la biografía de Prabhupada. Y dice así, dice, a pesar de su anterior promesa de vivir, el Srila Prabhupada dijo que su vida aún estaba en manos de Krishna. Todo lo estaba. Su libre elección no significaba que fuese totalmente independiente. Por el contrario, la actitud del devoto puro es la de rendirse libremente a Krishna. Ocurra lo que ocurra. Con el sentimiento de las gopis, las principales devotas de Sri Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu oraba: aunque me trates con rudeza en tu abrazo, o aunque me rompas el corazón no estando ante mí, tú serás incondicionalmente mi Señor digno de adoración. Fantástico. Amén. Sí, Maravilloso. sin duda. Pues bueno, Dwarka, gracias Gracias a a tus ti pies, y gracias a maestro. todos los que están siguiendo. eh, que se suscriban a tu canal, los que no están suscritos, que se suscriban, que les den el like, porque realmente todos los directos que haces son muy, muy positivos para la gente en general. Pues gracias, sí. Pues seguimos. Hare Krishna, maestro. Hare Krishna, hasta pronto, Daniel. Hasta pronto.